integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres. Evidentemente, ¿cómo está usted, Elizabeth? Gracias por estar con nosotros. Son muchísimos los temas que podríamos plantear, pero de todas maneras la economía y el modelo económico, ¿no?, concita realmente atención. Me imagino que acaba de escuchar a la señora Betsy Chávez y quería de todas maneras un comentario al respecto. Ella ha elaborado sobre lo que es este concepto de economía popular de mercados y lo que en resumen sería un poco el criterio por el lado de incrementar impuestos a, por ejemplo, empresas mineras y desarrollar empresas estatales poderosas en sectores críticos, cruciales, precisamente como estos. ¿Qué opinan al respecto en Fuerza Popular? Bueno, definitivamente Fuerza Popular ha basado su plan económico en lo que hoy en día está en la Constitución, que es el régimen de economía social de mercado, ¿no? Un enfoque económico que ya en la Constitución tiene esta visión social de la economía y no necesariamente, como lo dice Perú Libre, es una economía neoliberal que olvida completamente el lado humano, a los emprendedores, ¿no?, a las personas, y prefiere a las empresas. Esto no es así, ¿no? Entonces, al contrario, yo creo que tal como está el régimen en este momento en la Constitución, lo que se garantiza es acceso, ¿no?, al ejercicio de libertades económicas que permiten justamente a estos pequeños emprendedores no tener un techo y poder llegar a tener una gran empresa, a crear riqueza y no poder darle pues este tipo de estancos como más impuestos, ¿no? Ellos dicen impuestos a las sobreganancias, pero vamos a ver, porque en realidad en el plan de gobierno ellos no ponen una barrera, no ponen un candado a esta posibilidad. En el caso de nosotros, respecto al tema fiscal, definitivamente eso es algo que nosotros no tomamos como una medida en un primer plano. Nosotros más bien apostamos de acuerdo a lo que está planteado también en el plan de gobierno, que definitivamente pues va a haber para poder implementar estas propuestas de pensión 65, ¿no?, de bono oxígeno, va a haber un crecimiento del déficit fiscal, ¿no?, y la deuda pública, como ya lo explicó también Luis Carranza en el debate, ¿no? Pero, y si bien es cierto, va a haber esta deuda, ¿no?, y lo que se quiere es que este incremento de la deuda, que no va a ser más allá del 40% del PBI, evite justamente una subida de los impuestos, ¿no? Porque esto es justamente lo que hay que evitar, sobrecargar más a las personas con el pago de los impuestos. Entonces, lo que se está proyectando, ¿no?, es que este 40% de incremento del PBI más bien vaya decreciendo, ¿no?, al 2026 y lograr pues equipararlo, igualarlo al 39% que hoy en día también tiene Chile, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que en el caso de pensión 65, hoy le significa esto un 0.1 del PBI actual, ¿no? Y llegando al 2026 se planea que esto pues signifique pues un 0.8. Entonces, inclusive estamos por debajo de lo que significa ese tipo de programas sociales para Chile o para Brasil. En todo caso, lo que acá se plantea, ¿no?, es fortalecer sí lo que es la inversión pública, ¿no? Definitivamente balancearlo con el consumo público, que también pensamos también incrementarlo, pero también con el consumo privado respecto a estos programas de créditos que también se va a dar para el emprendedor y la pequeña empresa. Usted nos ha dado algunos alcances en estos minutos, pero efectivamente una de las críticas que se le han hecho anoche a Keiko Fujimori es que varias de sus promesas no parecían estar claramente financiadas. Y me refiero, por ejemplo, al bono oxígeno, que lamentablemente hoy tenemos que confrontar la realidad brutal, dramática, de más de 180.000 muertos, cuando lo que se pensaban es que eran menos de 70.000. Si la señora Fujimori está proponiendo un bono para 10.000 soles para cada familia con deudos, ¿esto cómo va a cambiar? Esto ahí sí estaríamos hablando pues del triple prácticamente. Claro, en realidad en el Perú existe una gran capacidad de endeudamiento aún, ¿no? Claro, definitivamente con este sinceramiento de las cifras habrá que hacer pues un estudio serio, reestudiar las cifras, un sinceramiento de cifras,
para poder hacer un replanteamiento serio del programa, pero que definitivamente es necesario, Enrique, porque en este momento este tipo de gastos necesitan ser priorizados en el presupuesto público porque las personas están muy impactadas por el tema de la pandemia y acá sí, justamente a las poblaciones vulnerables, a aquellas personas que han perdido un familiar, no les ha llegado ningún bono, entonces es importante pensar en ellos y por eso es que está esta propuesta de bono oxígeno. Hablando de los proyectos económicos, hoy Fuerza Popular ha deslindado de la aparición de esta página web tucanon.p, que es una suerte de calculadora de cuánto recibirían las personas que están en las proximidades de los proyectos mineros si se lleva a cabo la propuesta de Keiko Fujimori del 40% del canon, entregarlo directamente a las personas. Que, bueno, no deja de ser interesante, hay posiciones a favor y en contra, pero como le recordaba la señora Chávez, precisamente lo que se ha gastado hasta ahora es 60% de lo que es canon y regalías en estas regiones, y se entendería este tema del 40%. Pero ¿cómo se va a implementar esto? Claro, como le vuelvo a repetir, inclusive esta propuesta del canon, esta redistribución va a necesitar inclusive de una modificatoria de la ley del canon, ¿no? La emisión de un decreto supremo para poder dar este programa. Pero lo que acá se plantea es, como te había explicado, es que se dé en base a este aumento del déficit fiscal, la deuda pública, y no te olvides que hay un 40% siempre del canon de los gobiernos regionales que se devuelve, o sea, que nunca se entrega. Entonces, es justamente sobre ese 40% que se está pensando hacer este planteamiento. Hay otras posibilidades que también se pueden estudiar, porque en la época de Pedro Pablo Kuczynski también se planteó que el 20% se dé como manera de fideicomiso y el otro 20% de entrega en canon directo. Todavía eso se puede evaluar, ¿no? En realidad, como te digo, esta es una propuesta que responde a una demanda ciudadana, a una necesidad de las regiones que están olvidadas y que este canon pues está siendo muy mal utilizado, ¿no? Efectivamente, es realmente impresionante cuando uno se acerca a lo que ha sido la administración del canon y las regalías. Yo quería preguntarle precisamente en descentralización, ¿qué se va a plantear? ¿Qué cambios se van a ver? Hace algunos días hubo la reunión esta de la Asamblea de Gobiernos Regionales y Keiko Fujimori no asistió. Me imagino que había un mensaje entre líneas allí también. Regresamos tras la pausa. Conversamos con Elizabeth Sea, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, desarrollando algunos de los puntos que se tocaron anoche en el debate presidencial. Elizabeth, yo le preguntaba sobre el tema de reforma de descentralización, pero antes quería redondear un poco la idea de, y lo conversábamos con la señora Chávez de Perú Libre. Tienes un país con una recaudación PBI alrededor del 14%. Fuerza Popular está proponiendo una serie agresiva, más bien de exoneraciones tributarias, por ejemplo, para negocios que empiezan o negocios que reinician, emprendedores, periodos de gracia de hasta 2 y 3 años. La otra campaña nos acaba de decir que más bien el Perú necesita recaudar muchísimo más porque no va a alcanzar para enfrentar la situación. Ustedes están planteando toda esta serie de programas. Con esta recaudación a la baja, ¿por qué sí alcanzaría? Nos ha hablado usted de la capacidad de endeudamiento, etc., pero ¿cómo ve como experta, digamos, esa situación de la caja? Su audio, por favor. Señora Sea, su audio, por favor. Gracias. Ahora sí me... Perfecto. Como le explicaba, el equipo técnico en economía ha evaluado que esta proyección que se ha dado de este gasto público que se va a encauzar en estos programas sociales y en estos créditos, está consciente de que va a haber un incremento, ¿no?, de este déficit fiscal y definitivamente de una deuda que se va a generar, pero la proyección no indica que sea más allá del 40%, que es un porcentaje manejable, ¿no? Ahora, el tema tributario debe de pasar, sí, por una revisión reflexiva, y eso también se ha indicado. Nosotros no nos hemos aventurado jamás a decir que vamos a subir impuestos, que estos de todas maneras tienen que ser pues debidamente estudiados, ¿no?, antes de que se lance pues un impuesto a la sobreganancia, como en el caso de Perú Libre, ¿no? Eso es un poco irresponsable también. Sobre todo entonces una capacidad de endeudamiento de subir hasta 40%, ya hemos pasado el 26, me parece, al 32%, entonces el techo que ustedes están interpretando daría todavía para unos puntos más. En segundo lugar, le preguntaba yo del tema de descentralización, porque esto contrasta con efectivamente la capacidad de gasto
tanto en cantidad como en calidad, y de ahí el famoso 40% de canon disponible que están calculando ustedes. ¿Qué proponen para reformar la descentralización? Bueno, en primer lugar, tú planteabas que Keiko no fue a la reunión, sí, definitivamente por el tema de la agenda, que ella ya estaba comprometida, pero uno de los principales objetivos es trabajar de la mano justamente con los gobiernos locales y regionales, y por eso es que como una de las primeras medidas que también se tiene es estudiar un poco lo que ha sido este proceso iniciado en el año 2003 de la descentralización, para ver qué funciones pueden pasar a los gobiernos subnacionales de tal manera que puedan tener algún grado de autonomía mayor. Además, también es muy importante el aporte, el sustento, digamos, el acompañamiento técnico para un mejor ejercicio de las asignaciones presupuestarias que, como estamos viendo, pues son deficientes hasta este momento. Vamos a fortalecer también las agencias regionales de desarrollo, justamente para poder impulsar este ordenamiento territorial. Y algo que también es muy importante, que está dentro del plan de gobierno, que es la de fortalecer las oficinas de integridad y lucha contra la corrupción en las regiones, ¿no? Para que no solamente tengan esta capacidad de hacerle seguimiento al gasto público, sino también emprender investigaciones que al final sirvan al Sistema Nacional de Control para poder sancionar de manera efectiva la inconducta funcional, ¿no? Y este tipo de mal uso del presupuesto del gasto público, ¿no? Bien, para ir terminando, en la campaña ustedes tienen una posición clara, definida con respecto a lo que será el resultado de las elecciones, sea cual sea se lo comento porque ahora mismo pues se ve en redes sociales algunas declaraciones un tanto perturbadoras con respecto a lo que debería ser el respeto ante los organismos electorales en una situación y en una campaña polarizada como esta. Por supuesto, ya lo ha dicho Keiko Fujimori en diferentes oportunidades. Nosotros vamos a ser respetuosos del resultado que arroje estas elecciones. Tenemos que respetar la voluntad popular, definitivamente, y porque estamos viviendo en democracia y lo que nosotros proponemos es justamente seguir viviendo en democracia con el respeto a las instituciones, de los derechos fundamentales y siempre promoviendo un cambio hacia adelante. Gracias, Elizabeth Sea, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, por compartir con nosotros estos alcances sobre las propuestas presentadas en el debate. Vamos a continuar, por supuesto.